Cordial saludo. Nos encontramos en el módulo de evaluación del aprendizaje. Mi nombre es Julie Mildred García Jiménez. Me encuentro realizando la maestría en TIC para la educación. En este módulo vamos a analizar dos casos. El primero nos indica: Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Se nos pregunta para este primer caso, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Lucía, al realizar una evaluación escrita cada viernes y al computar los resultados al final del bimestre para obtener una nota final que valorice el desempeño de sus estudiantes, estará recogiendo evidencias de saber, las cuales se caracterizan por tener como propósito determinar los niveles de interpretación, argumentación o proposición que tienen los estudiantes frente a una determinada pregunta o situación problema. Además, el instrumento que realiza para recoger las evidencias es el examen escrito. Para este caso se nos hace una segunda pregunta. ¿Consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Considero que las evidencias de saber que recoge la docente no son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes, ya que deja por fuera el proceso evaluativo, otras técnicas o instrumentos que le pueden permitir tener mayor información sobre el aprendizaje de los estudiantes, como por ejemplo la elaboración de rúbricas o evaluación por portafolios, como también la exposición. Y la tercera pregunta para este caso: ¿qué le sugerirían a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Le sugiero a la docente Lucía que considere la aplicación de la evaluación basada en evidencias, identificando primero los niveles de competencia que desea evaluar y luego seleccionar diversos instrumentos de evaluación. La evaluación basada en evidencias permite a su vez recoger diversos tipos de evidencia, no solo las de saber, sino también evidencias de hacer, evidencias de actitud y evidencias de producto. En el segundo caso se nos plantea lo siguiente. Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadros esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido. Les plantea proyectos que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva su portafolio con sus anotaciones. Esas evaluaciones les ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo deben enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Para este caso tenemos una primera pregunta. ¿Qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Son varias las fortalezas que demuestra el docente Mario en sus prácticas evaluativas. Una de estas fortalezas es que tiene claro la evaluación de los aprendizajes, que esta es continua, que es formativa y que además tiene carácter formal e informal. Otra de las fortalezas del docente en su práctica evaluativa es que tiene claro que evaluar los aprendizajes no se reducen a medir el rendimiento académico de los estudiantes para obtener una calificación mediante un único instrumento de evaluación. Por el contrario, sus instrumentos evaluativos son diversos y dan cuenta de las diversas evidencias de aprendizaje que puede obtener al ir realizando de manera continua durante el tiempo escolar una evaluación que acompaña el proceso del estudiante. El docente Mario concibe la evaluación formativa como una oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes.
visibilice sus logros, aprenda a reconocer sus debilidades y fortalezca y mejore sus aprendizajes. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué fuente usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? Los docentes usamos como fuente para evidenciar el aprendizaje en la mayoría de los casos las pruebas escritas, los cuales incluyen exámenes, cuestionarios y pruebas de opción múltiple, de verdadero o falso. Pero también usamos como fuentes los trabajos escritos como ensayos o informes, asimismo la implementación de proyectos o las pruebas de demostración como son los experimentos en la parte de ciencias naturales. Las fuentes por lo general hacen alusión a evidencias de aprendizaje del saber y el hacer. Sin embargo, dado el ambiente academista de muchos de los centros escolares, no se valoran lo suficiente las evidencias de tipo actitudinal que dan cuenta de la motivación y valoración del estudiante por el aprendizaje. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo? Entonces, los resultados de las evaluaciones no se pueden reducir solo para determinar a quiénes enviar planes de refuerzo. Los resultados de estas se convierten en insumos que posibilitan al docente identificar en qué nivel se encuentran los desempeños académicos de los estudiantes y hacer una reflexión permanente relacionado con la pertinencia de los instrumentos evaluativos que está utilizando para evaluar. También le permite hacer ajustes en su planeación y al ejercicio propio de su práctica educativa. Nuestra última pregunta es, ¿qué otras decisiones puede tomarse a partir de los resultados obtenidos? Bueno, otras decisiones que se pueden tomar a partir de dichos resultados sería la de tener en cuenta ajustes en lo metodológico de determinada unidad temática o incluso de un área del saber, pudiendo ser abordada desde diversos enfoques metodológicos como los aprendizajes por proyectos o los aprendizajes basados en problemas. Los resultados también son un insumo para establecer comparativos frente a resultados de pruebas externas, como lo son las pruebas saber diseñadas en Colombia bajo la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. El cruce de estos resultados permite identificar en cuáles desempeños los estudiantes presentan mayores fortalezas y en cuáles más debilidades. Muchas gracias.